¿Cómo les va? Bueno, Telecable Color Rincón tiene mucho gusto en presentarles este programa especial a título de homenaje al doctor Ricardo Kaufmann. El doctor Kaufmann es un hombre que ha trabajado por la costa santafesina, por el departamento Garay, por Santa Fe y por toda la provincia de Santa Fe. Por eso se merecía este homenaje, por eso lo invitamos especialmente a nuestros estudios. Y además, el doctor Ricardo Kaufmann, además de ser senador, tiene la particularidad de haber trabajado en los tres poderes del gobierno: poder ejecutivo como ministro de Educación, poder judicial como juez y obviamente poder legislativo como senador. Pero además el doctor Kaufmann es docente universitario, profesor universitario, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, pero además tenés otros cargos, estuviste en otras organizaciones, ¿no? Académico, así, en la Asociación de Amigos de Santa Fe la Vieja, en el Centro de Estudios Hispanoamericanos, en la Comisión Conmemorativa de la Primera Guerra. Son algunas cosas que... Si tenés tantos títulos que si empezamos a hablar de tus antecedentes históricos no terminamos más, pero estos son los libros de Ricardo. Lo trato con la confianza que me da haber hecho hace ya varios años, llevado a la televisión su primer libro, La muerte del conde, esta historia extraordinaria que cuando lo leí me cautivó. Ahí lo conocí a Ricardo Kaufmann y dije, esta historia hay que llevarla a la televisión. Y contamos con el gran actor, el actor principal que era el conde, que fuiste vos. ¿Cómo te animaste? Y porque vos me dijiste que si no actuaba no se hacía la película. Porque no encontrábamos el personaje. No encontrábamos el conde. Me ocurrió que tenía que ser yo. Bueno, ¿qué historia? La muerte del conde, una historia que tiene que ver con nuestra zona, los fundadores de la colonia Callastá. Sintetízanos un poquitito el recuerdo de esta historia. Y esta historia es la de unos exiliados políticos franceses que habían venido procurando escapar a la revolución popular que había sido y terminado después con el entronamiento de Napoleón III. En 1848 se da esa gran revolución que se volvieron a volver la violencia sobre los nobles. ¿Y cómo arrancó para esas tierras el conde? Y él primero se fue a Suiza, dejó la familia de sus hermanas allí. Bueno, esto lo sabemos después de muchas investigaciones y algunas casualidades que llegaron a nuestra. Bueno, dice que cuando uno se pone a buscar las cosas con ahínco y con mucho fervor, las cosas vienen a uno, vos lo sabés. Entonces, encontramos eso, que había estado en Suiza y que después se vino al Brasil y después que eran parientes de la Casa de Braganza que gobernaba el Brasil, de Portugal, y después se vinieron a la Argentina porque encontraron posiblemente más posibilidades de hacer lo que ellos en realidad resultó que era una manda que tenían de su propia estirpe, que era fomentar la agricultura. Entonces decían que el campo siempre había sido su principio. Mira, la tierra. Lo encontró acá, en Callastá. Primero lo encontró en San Carlos, donde adquirió un campo. Ajá. Que estaba fundado ya, como estaba fundada Esperanza, y desde allí, después de haber algunos episodios que provocan la separación entre los San Carlos del norte y del sur, entre protestantes y católicos, el conde se viene con parte de los colonos católicos que se van enojados con la autoridad de la colonia, que eran Beck, Carlos Beck, que era un ardoroso protestante, y el conde era el jefe visible, el guía de la comunidad católica. Entonces vienen a Callastá obteniendo las tierras de parte del gobierno de Oroño,
en forma gratuita y con una cesión por los trabajos de fundación de una suerte de estancia para los propios condes que se vienen a vivir ahí. No son empresarios que hacían realizaban esa obra para enriquecerse, ni tampoco para hacerla e irse y dejar los colonos allí. Lo acompañaron los dos hasta la muerte. Se arraigaron en esas tierras. Querían volver ellos a su patria. Querían volver. Sí, pero bueno, las condiciones en Francia no daban para eso. Ahora, en el libro, tanto en el libro como en la historia que hicimos en la televisión, es la historia del conde y del hijo del conde. Así es. El hijo del conde es el que termina asesinado, sí, en la zona de la costa. Claro. Y el padre muere de muerte natural. De viejo. Claro, y los dos están enterrados en Callastá, en el cementerio, en las arenas de Callastá. Bueno, una vez íbamos por la ruta 1 y me dijiste, esa es la casa del conde. ¿Existe todavía la casa del conde? Sí. ¿Existe? Sí. Muy derruida, pero además era una casa, simple casa campesina, como eran las de las colonias, con unas piezas en hilera así enfrentadas y con un parral en el medio. Era una... Ahora, la historia de la muerte del conde está ligada al tesoro del conde. Ese es otro atractivo que me quedó. Pero aparte del tesoro también estaban las cuestiones políticas, y después va a saber vos que en este libro, que tiene nuevos elementos interesantísimos elementos de análisis para buscar el motivo de la muerte del conde, también trae una cuestión internacional, una conjura internacional que estaba destinada a borrar todo lo que fuera descendientes que pudieran aspirar a la corona francesa, porque los intereses de aquellos que habían ocupado su lugar eran tan grandes, se habían incautado tantos bienes, eran infortunas extraordinarias, que no podían permitir jamás que aparecieron descendientes, que reaparecieran. Ahora, y Ricardo, uno de ellos era el conde de Callastá. Y 7 condes fueron asesinados en ese mismo año. 7 condes. 1882, cuando lo asesinaron. Ahora, ¿quién quedó en Francia? No hay, porque tengo entendido que en una oportunidad vinieron de Francia algunos. Contame esa parte de la historia. Sí, descendientes colaterales, porque Edmundo, que fue el que fue asesinado, no tenía descendencia, no la tuvo. Ajá. Entonces el que llevó la corona condal fue un tío que estaba acá en el país en ese momento. Ajá. Y fue a gestionar porque eso seguía subsistiendo los títulos de nobleza en cuanto a otros efectos. Entonces hizo revalidar, se hizo adjudicar la corona condal. ¿Y alguien vino a Callastá, alguien vino acá a la Argentina después, digamos en el contemporáneo, hace algunos años? ¿Vino alguien? Vino de incógnita para el centenario del pueblo. ¿De incógnita vino? ¿Quién vino? Y uno de los descendientes. Un descendiente de ese colateral. ¿Y vio la historia? ¿Vio el libro? ¿Vio la película? No lo alcanzó a ver. No. No, porque eran esas cosas, que esos aniversarios de los pueblos, que hay una kermés, hay para comprar a lo mejor unos pastelitos, qué sé yo, y lo que menos se le ocurrió que se podía encontrar con un libro de la historia de su familia. Había hecho un joven estudiante de la facultad, que era de allí de Callastá, y que lo había presentado ahí en como homenaje a esos el siglo de cumplirse el siglo de la los primeros fundadores, y que era producto de una investigación donde se sintetizaba ya otras cosas que después se iban a desarrollar en sucesivas ediciones.
Ahora, este es un libro tan interesante. ¿Por qué edición va? La 4ª edición. Digo que es tan interesante ir leyendo las nuevas ediciones porque vos aplicaste una particularidad. Cada libro es el mismo libro, pero otra historia, con un agregado. Claro. Noticias del pasado publicamos. Claro, venían siempre adosándose noticias del pasado y respondo a la pregunta que me hiciste antes. Vinieron esos descendientes de una colateral desde París, a buscar, uno de ellos con su señora, buscando el autor, y fíjate vos la trascendencia de la película. Ellos conocieron la película primero. ¿Cómo la conocieron? ¿En Francia? En Francia. Pa. No solo eso, sino que la pasaban en su castillo, que tenían a 500 kilómetros de París, y la siguen pasando. ¿Y cómo nos fuimos a conocer el castillo? Nos faltó el epílogo de la película. Sí, nos falta el glamour de hacer esas cosas, ¿no? Contame, ¿qué impresión se llevaron de Callastá, de la zona nuestra? No, ellos venían directamente a conocer la historia de sus antepasados. Y así le pasó al descendiente directo de ese que había heredado la corona condal, y así pasó con esos que vinieron de París. Son dos ramas distintas. Las dos una vez que se anoticiaron de lo que yo había hecho, se enfervorizaron y me dieron todos los elementos de conocimiento sin que yo tuviese que ir, como había ido a Francia y a Suiza para investigar, y no pude investigar nada, porque hablar con un noble de aquellos es muy difícil, y después te das cuenta por qué es difícil. Porque todavía son perseguidos. Porque todavía son perseguidos. Y ellos, con lo que pasó con esto, con esa gran matanza de los 7 cabezas de familia de los que eran emparentados con los Borbón, en el año 82, un conde que muere en Inglaterra, otro en Luxemburgo, otro en Francia, otro en Italia, otro en España y otro en México. El asesinados. Conde se llama Lamballe-Contín. Pero asesinados, muertos. Todos asesinados en ese mismo año, y en el mismo año el conde de Tessier-Fafertrán en Argentina. Pero mirá vos, qué destino. Y entonces eso hacía suponer a los descendientes que han hablado conmigo y que se han carteado conmigo con una correspondencia, y que yo publico una parte para no hacerlo increíble a la historia, porque hay cosas que... Pero es una historia increíble. Alguien me dijo, a usted le van a pasar cosas increíbles. Y bueno, me han pasado. Que no me metan en la lista de los 7, dijiste vos. porque no. El tema es que la gente todos buscamos nuestras raíces, y ellos con más razón. Y bueno, me dieron tantos materiales que yo todavía acá tuve que sintetizar, como siempre tuve que sintetizar. Claro. Y tuve que sintetizar hasta que me falta una nueva edición. Bueno, vamos haciendo capítulos por los libros, y en esta parte vamos a cerrar el capítulo de la muerte del conde para poder continuar con otro. Pero te dejo, pero me faltó decirte sobre tu película, porque vos te estás enterando acá. No. Ellos tienen un castillo que lo cuidan, para poderlo cuidar necesitan tener turismo. Entonces los turistas vienen, como ocurre en esos capítulos, en esos castillos, y pueden hablar a lo mejor como una gran concesión con el dueño del castillo, por ahí aparece. Pero lo que sí le pasa ineludiblemente es la película de la muerte del conde, que Jorge Álvarez. Bueno, aprovechamos y les agradecemos a todos los que participaron en esta película,
porque era gente de Callastá, gente de la zona, eran, es decir, tenían la facción extranjera y decían por ahí en la ciudad que habíamos traído especialmente de extranjeros. Bueno, les agradecemos a todos los que participaron, la verdad que aprovechamos este espacio para agradecerles porque fue gente que se prestó en forma espontánea, gratuita, con una onda bárbara, con una energía bárbara. Mostramos incluso los carros de época, los trajes de época. Bueno, bien valía este espacio dedicarles estos minutos en agradecimiento a toda esa gente. Esto se refirió a La muerte del conde, el primer libro que decidí elegir para hablar con el doctor Ricardo Kaufmann en este programa de homenaje que le está haciendo Telecable Color Rincón al senador Kaufmann. Vamos a este segundo libro que escribió el doctor Kaufmann, se llama El cautivo de Gaspar Kaufmann, el cautivo de los indios. Cuando yo leí este segundo libro dije, esta historia, si la llega a agarrar Spielberg en Estados Unidos, hace una película sensacional, porque es una historia muy, pero muy interesante. Sintetizásela a la gente. Y yo te quiero decir, también a lo mejor por primera vez, que vinieron de Suiza para hacer esta película. Y quisieron hablar conmigo y no me encontraron, se fueron. Bueno, se tenían que volver en un plazo. Bueno, nos falta. Bueno. Contame la historia de Gaspar Kaufmann. Y Gaspar Kaufmann es un chico que viene con sus padres de Suiza, de un pueblo que se llama Grenigen, y vienen por la necesidad que venían los inmigrantes en aquella época. En Suiza había una gran crisis que había provocado el maquinismo, la industrialización que hacía desaparecer a las artesanías locales, y entonces ellos eran fabricantes de toneles y para el vino, esos grandes toneles. No sé si era para vino o cerveza o aceite a lo mejor. No. Vino o cerveza. Debe haber sido cerveza, creo yo, no sé. Bueno, Gaspar Kaufmann viene chiquito. Sí, de 13 años. 13 años. Sí. Ajá. Y había hecho ya la escuela primaria en Suiza, que era la escuela más avanzada de Europa, porque había aprovechado la penetración de Bonaparte para dar las libertades que proclamaba la revolución. Y entonces era gente que venía muy formada. Todos esos colonos que vinieron primero acá a Esperanza y después algunos que ellos fueron después a fundar la colonia de la costa. Pero Gaspar llega a Esperanza. Llega a Esperanza con sus padres, que eran 8 hijos. 8 hijos. Sí. Y él era el mayor. Él era el mayor. Tenía 13 años y se tenía que encargar de los caballos con los cuales salían a arar, porque no lo hacían con bueyes. Algunos lo hacían a veces. ¿Y qué le pasó? Y se le perdieron los caballos y tuvo que salir ahí fuera de los límites de la colonia buscándole los rastros, a caballo él, hasta que por ahí los vio allá lejos, y cuando se acercó le pegaron un bolazo en la espalda que lo desmayó, que nunca supo lo que le pasó, y cobró conocimiento cuando iba amarrado a un caballo que le habían dado los indios y lo llevaban cautivo a sus tolderías en el Chaco, en la zona de la sabana, hasta ahí, y por el camino de la costa, que era el camino que el indio recorría en sus correrías. Era el camino de él, no era en su correría, antes era. O sea, lo capturaron a Gaspar con 14 años tenía. 13 años. 13 años y se lo llevaron a la toldería. Sí. Y ahí le cortaban la planta de los pies para que no huyera. Wow. Y le enseñaban tenía que entender el idioma medio, si no entendía le pegaban, así que aprendió rápido. Providencialmente los de estirpe germánica tienen un lenguaje que es parecido al mocoví y al guaraní, porque tiene las declinaciones. Por eso también los misioneros, como Pau, que es un ejemplo, tuvieron más posibilidad de aprender el idioma, que era dificilísimo, y lo sigue siendo,
que era más difícil para los misioneros que habían estado antes de habla alemana, española. Española. Y cuando vienen los jesuitas alemanes, ellos son los que se entienden finalmente bien con los mocovíes, y esto con los mocovíes y con los avipones, los que fundaron allá San Fernando. Y Gaspar queda viviendo en la toldería con los indios. Sí. Y ahí pasa a ser un indio más, digamos. No, parece ser un sirviente de ellos, porque así como acá los blancos cuando los capturaban a los indios y a los indiecitos lo tenían de sirviente, ellos hacían lo mismo. Ellos hacían lo mismo. Eso le contestaron a Gaspar cuando le preguntaron que por qué lo tenían de esclavo. Le devolvían la pelotita. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo con los indios? Y debe haber estado un poco más de un año. ¿Y qué pasó? Contame cómo se escapa. Y él se escapa porque ya le habían dado más confianza, sobre todo había entablado amistad con los hijos del cacique, que era un tipo impresionante, que siempre lo dejó, tenía una fascinación por eso, de cómo era el cacique, un hombre de una talla alta, y con poderes mágicos. Al diablo. Sí. Entonces... ¿Qué habrá sido poderes mágicos en aquella época para los indios? Y ellos lo sabrían. Y hay libros sobre los poderes mágicos de los tobas, porque yo creo que esa nación era toba la que lo llevó, no mocoví. Bueno, ¿y cómo logra escaparse de la toldería? Y... entonces se había hecho amigo los chicos que tenían su edad, una indiecita y un indiecito, hijos del cacique. Los hijos del cacique. Y entonces le habían dado confianza y se habían hecho sus amigos. Y entonces un día dice que estaba él apesadumbrado y no quería jugar con ellos. Y le preguntaron por qué y le dijo que al final le confesó que añoraba mucho los suyos y que quería volver. Le dice a la indiecita, a la hija. A los dos. A los dos. Ajá. Y entonces ellos deciden facilitarle la huida. Y entonces ellos tenían que ir a rodear las vacas para traerlas y se van a caballo, tenían que hacerlo. Y a él le daban siempre un mancarrón. Claro, el peor. Claro, para que no se disparara. Todavía se le habían curado ya las cicatrices, un poco no lo iban a hacer otra vez, porque ya estaba medio amparado por él. Pero él pensaba en sus padres y en sus hermanas, que estarían llorando por él. Así que, por más que había llegado a amar la naturaleza y saber lo que era la amistad de un indio y a apreciarla, se quería devolver. Era ineludible que él quisiera volver. Y entonces la chica sale en el caballo del padre, que era el más veloz de la tribu. En determinado momento, cuando se alejan, salen a recorrer así por distintos puntos y se encuentran, y ella le cambia el caballo. Le da el caballo del cacique, del padre. Del cacique. Entonces el muchachito, una despedida corta y emotiva, con lágrimas. Y capaz que la indiecita estaba enamorada en una de esas. Según cuenta la tradición familiar, que es muy frondosa también, la de los colonos que acompañaron a Gaspar después, todo, es una tradición sobre todo en Román, y que ahí estuvo sus años más mozos, en el Beja estuvo poco y después estuvo en Román. Bueno, pero contame, él escapa con el caballo. Con el caballo. Y lo salen a perseguir. Y entonces él escuchaba, por ahí paraba y escuchaban a los indios, bien a los indios. Porque él había adoptado todas las costumbres de los indios. La sagacidad del indio tenía para manejarse en la naturaleza. Sabía escuchar la repercusión del galope y qué distancia venían, según un tambor que hace temblar el suelo. Y después también se subía a veces a un árbol que se conserva la tradición. Cuando llega a Romanes se atraviesa el Malabrigo, que es el arroyo que bordea la parte norte de lo que hoy es Román. En ese entonces todo despoblado. Y entonces se sube a un algarrobo alto, altísimo, que se conserva todavía, y que tiene marcada
ya tenía marcado como para hacer un mangrullo ahí, para pisar, unas caladuras para pisar. Y se subía para mirar a ver si a ver dónde venían, y los ve que vienen cerca. Entonces, ya no tiene tiempo de disparar mucho con el caballo, lo acuesta como le había aprendido a los indios con la azotera, o sea, la manijera del rebenque, lo torcían en el hocico del animal, claro, y lo trababan y perdía la fuerza del animal. Entonces lo tiene ahí hasta que cuando siente el caballo también la repercusión de lo que venía, hizo así, se desprendió. ¿Se le escapó? Se le escapó. Y entonces había un ombú, que ese sí, no se ve ahí, pero era de esos troncos que se ponen huecos por los ombúes viejos, y se tiró de cabeza ahí, y los indios pasaron. Persiguiendo el caballo. Ah, mira vos. Persiguiendo. Y él siguió a pie después. Y él después siguió a pie. Hasta Esperanza se fue. Hasta Esperanza. Y seguramente ha pasado por la zona de la costa hasta llegar a esta altura, más o menos, a la altura de... Ahora, yo me imagino la escena, ¿no? Me imagino de haber sido rubio, de pelo largo a lo indio, sí, medio desnudo, sí, llegando otra vez de Esperanza. A la madre, al padre, cuando vieron a ese indio rubio medio desnudo llegar. El padre había muerto. El padre había muerto. ¿Y la madre? Quizá de la desesperación. De la tristeza. Que lo habían dado por desaparecido. ¿Y la madre? Y la madre vio que había un indio en el patio, que estaba embarazada ella de otro hijo. Y le dice, y entonces cuando lo habló, crecido como estaba, era un indio para él. Y así como vos lo describís, desnudo y tostado por el sol del Chaco. Con el pelo largo. Con el pelo largo, y entonces cuando la habla él y lo conoce, se desmaya. La madre, claro. Pero lo que sí lo conocían de lejos, lo conoció el caballo, que le relinchaba cuando lo vio entrar en la chacra que tenía, y el perrito, que también lo reconoció. Ah, sí, los animales sí lo conocen, ni la madre lo conocía, pero eso tienen otras señas, que no son la estatura o cómo está el cuerpo, sino el olfato, el instinto. Bueno, yo les decía, Gaspar Kauman, El cautivo de los indios, que era un libro para una película de Spielberg, porque después que Gaspar se va por la costa, el fundador con otros colonos de los pueblos más importantes de la costa, con todo el conocimiento que él tenía de ese territorio. Se va de guía. Guía y Lenguaraz también. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Ricardo. ¿Puedo hacer una rápido, ¿no? Sí. Sería una lástima que no nos acordemos de Pedroni, que tiene una poesía sobre eso de la huida, que es la poesía Regreso. 2 parrafitos, ¿cómo es? Por un monte de árbol derribado y canto de paloma que extravía, vas huyendo del indio hacia el salado, el pelo en llamas y la espalda fría. A tu casa, de gallo en el tejado, llegarás, Gaspar Kaufman, algún día. Madre te espera allí, vientre ocupado, manos de cera y ojos de María. El hermoso final de tu aventura será la travesía sin testigo de un inmenso trigal que ya madura, la voz del perro y del caballo amigo, y un desmayo frutal que apenas dura, de una dulce mujer, color de trigo. Qué grande, Pedroni. Gaspar Kauman, El cautivo de los indios, su segundo libro del doctor. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y regresamos. Audio
continuamos. Estamos en este programa especial homenaje al senador Ricardo Kaufmann, que Telecable Color Rincón quiere brindarle por su aporte a la historia, a la cultura, a la política, a las obras que ha hecho el senador Kaufmann a lo largo de su vida, de todo tipo, no solo literaria e histórica, sino también obras que se ven en concreto como en su trabajo de senador y como político y como ministro de Educación, bueno, con todo lo que ha sido el doctor Kaufmann en nuestra provincia. Y vamos al tercer libro, que es muy interesante también. Miren, esto realmente es cortito, esta es la tapa, el mensaje de los símbolos patrios, y justamente refiere a los símbolos patrios. Pero hay algo más de los símbolos patrios, porque Ricardo aquí habla de los incas, que tiene que ver con el sol de la bandera. ¿Cómo querés que encaremos la cuestión? ¿Por símbolos o por el sol? Porque esta historia es fantástica, ¿no? El sol de la bandera, ¿cómo nace esta cuestión del sol? A ver. Porque está un poco encubierto el sol, el significado del sol. Sí, además está la confusión, ¿no? De la bandera con sol o sin sol. Sí. ¿Cómo es eso? Y la bandera con sol se decía que era la bandera nacional. Siempre te señalaban que en un pueblo vos le decías, ¿cuál es la bandera con sol? La bandera nacional. ¿Y a dónde está? En el correo. Sí. Como era nacional el correo, era el único que podía. Ah, sí, la cuestión. Bandera nacional. Así se interpretaba. Ajá. Sin embargo, después la evolución de la legislación con 1943, que hay una etapa de nacionalismo que digamos que no era exacerbado ni tampoco 43. A partir de la revolución de 43 se establece que tendrán derecho, paulatinamente se va pasando de tener derecho también otras reparticiones provinciales. Uh-huh. Y después, la bandera con sol. Con sol. Uh-huh. Y después se llegó, cuando el otro advenimiento de la democracia, después de una dictadura, que es después del 83, que se establece que todos los ciudadanos tienen derecho al uso de la bandera con sol, uh-huh, siempre que sea usada con el condigno respeto, dice. Bueno, ahora háblame del sol, porque me parece un detalle menor, pero el sol tiene una cara. Claro. ¿Qué es ese sol? ¿Por qué lo relacionás con los incas? ¿Qué tienen que ver los incas? Porque los incas tenían el padre sol, el Tata Inti. Uh-huh. La Pachamama y el Tata Inti. Y el Tata Inti, que era su padre, era la expresión visible de la divinidad, que aquellos conquistadores que vinieron con una estructurada religión dijeron que eso eran supersticiones. Lo declararon supersticiones y declararon a todas las cosas hermosas que hacían con oro, porque el oro no lo tenían como un valor como los españoles, claro, los españoles, sino que ellos hacían con eso hermosas estatuas de animales, se representaba con el oro para que eso quedara como, tenía una función mágica también. Entonces, y decía ya cuando ellos aprendieron, los incas, después de sojuzgados, aprendieron la escritura de los que no la tenían ellos, la escritura de los españoles, aprendieron, se hicieron ladinos, se hicieron latinos. De ahí viene la palabra. Entonces dice que sus antepasados decían, sus padres ya, porque estaban muy cercanos, que cuando llegaron se arrojaban
al oro como los cerdos a la comida. Como chancho para los choclos, dirían los criollos. Los cerdos a la comida. Como los cerdos a la comida, más fino eso. Sí. Ahora, Ricardo, el azul celeste, ¿por qué haces hablas de la bandera argentina, azul, celeste? ¿Qué diferencia hay entre el azul, entre el celeste? Sí, ¿qué color es la bandera argentina al final? Se entremezclaron muchas cosas. El celeste es el color de Buenos Aires, que lo instaura en el escudo de Buenos Aires, Garay. Pero el azul es el color, no es un color, el celeste no es un color heráldico. Entonces el azul se considera que es el verdadero color de la bandera. El azul celeste, o sea, es un azul pastel, diría yo. Es un azul fuerte. Que llamaba. Pero no es la celeste pálido, ese no. O sea que ganaron los porteños hasta en la bandera. Es que se transformó en una cuestión política porque al ser el celeste el color de Buenos Aires, insistieron en nacionalizar ese color. Pero mirá, y los federales, que eran los contrarios a los unitarios porteños y centralistas porteños, hacían la bandera y la pintaban y la llevaban de color bien azul. Para diferenciarlo bien. Para diferenciar. Ahora, ¿cómo era la bandera que enarbola Belgrano? El azul y el blanco, ¿estaban horizontales, verticales? ¿Cómo era la bandera? Estaban no como ahora, sino verticales. Eran dos nomás, porque Belgrano en realidad no inventa nada, sino que dice... Lo que pone sí es el valor de izar una bandera, que significaba declararse rebelde con la monarquía. Claro. Pero lo que hace es, dice, siendo necesario, le dicen la comunicación a la Junta, al triunvirato, siendo necesario usar bandera, mandé hacer desde las barrancas del Rosario, dice, mandé hacer conforme a los colores de la escarapela nacional, que ya estaba aprobada por el triunvirato del año anterior. ¿Y los colores de la escarapela de dónde vienen? Y los colores de la escarapela vienen según la tradición oficializada, es que French y Beruti cortaban cintas, pedían cintas de los comerciantes, celeste y blanca, para que la usaran en la... En realidad el 25 de mayo no las usaron. No las usaron. Pero se usaron, sí, para... hay distintas versiones, y yo pongo las dos, pero me gusta una. ¿Cuál? Que es la que está escrita, si alguien quiere ir a verla, ahí en la Plaza San Martín, cuando desemboca calle Florida, en calle Santa Fe, en la Plaza San Martín, enfrente, está el lugar donde se realizó el combate del enfrentamiento de los primeros criollos, que es en la reconquista con los ingleses. Contra los ingleses. Claro. Y entonces allí, bueno, y después está las versiones de aquellos que han escrito sobre eso. Se le ocurrió a los hermanos Pueyrredón, que eran Juan Martín y Miguel Pueyrredón, que eran descendientes de franceses, hacer dice, estos tienen más armas que nosotros, vamos a decirlo en criollo así. Estos ingleses, estos gringos tienen todas las armas, tienen todas las corazas, todas las cosas. Nosotros lo que tenemos, lo que podemos aventajar, es que tenemos muchos caballos. Muchos caballos. Muchos caballos. Entonces vamos a usar la caballería. Y entonces vamos a juntar todos los gauchos que tenemos en nuestras estancias y vamos a empujarlo. Le vamos a tirar con los caballos. Vamos a tirar los caballos encima. Y bueno, y entonces se fueron ya era la Virgen de los Gauchos. La Virgen de Luján. Entonces en una misa en Luján, para
invocar la protección de la Virgen, porque iban a perder la vida y iban a estrellarse contra el ejército más poderoso y sacan del manto de la Virgen. Y entonces del manto de la Virgen sacan los colores. Por eso yo le pongo ahí la Virgen de Luján, porque si están discutidos los colores, que vean si se sacaron de allí, entonces vamos a ver más o menos cuál. A ver, Ricardo, es un azul celeste, no es ni celeste. Que no se nos vaya, para que no se nos vaya el tiempo. ¿Por qué hay tantos países que tienen la bandera igual que la nuestra? Eso es extraordinario, porque eso sí que no te lo dice nadie. Y sin embargo, esa Argentina que nosotros hemos visto a veces en los mundiales y vemos que hay otros países que tienen color, dice, mira, parecida a la bandera argentina. Sí, Honduras, El Salvador, todos los países centroamericanos, Nicaragua. Sí, todo eso. ¿Por qué tienen la misma bandera que nosotros? Porque es la bandera nuestra. Porque en la bandera nuestra se va a pasear por los mares del mundo a liberar a los pueblos hermanos que querían sacudirse el yugo de los españoles. Pero y justo entonces, por Centroamérica andaba, ¿quién era? Buchar. Y también andaba Brown. Brown también. Sí. Sino que después se dividieron y Buchar se fue a dar la vuelta al mundo y llegó por las costas de África, por todos lados anduvo liberando gente. Pero estas banderas entonces, cuando ellos iban a bombardear las fortalezas que estaban sobre el mar, toda la fortaleza lo que es California hoy, por toda esa zona. Por todo eso llegaron a tomar Monterrey y bueno, y entonces cuando ellos tenía obligación el capitán corsario, porque eran corsarios, no eran militares de carrera, tenían que hacer tremolar al entablar combate la bandera, que todavía no se llamaba Argentina, la bandera de las provincias del Río de la Plata. ¿Y qué era? Tenía que hacer tremolar. Tremolar es hacerla subir y para que ondee en lo alto del mástil, y entonces hacer sentir que iban a entablar combate con esa bandera. Y resulta que había esa comunicación inalámbrica que había entre los rebeldes, que los habitantes de esos países que también estaban en la conjura, avanzaban por tierra para ayudarlos a hacer caer la fortaleza. Mira vos. Y entonces, para identificarse, alzaban la misma bandera que la que traían desde los barcos. Que la de los barcos argentinos. Y entonces, después, cuando se independizan, esa es la bandera. Claro, hay como 7, 8 países que tienen la misma bandera que nosotros. Son esos que nombraste, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Pero claro, puede haber habido más. Bueno, en los últimos minutos de este bloque dedicado a el mensaje de los símbolos patrios, nos queda el himno, porque los argentinos tenemos un problema con el himno, sobre todo cuando esperamos que alguien lo cante en un estadio de fútbol y ya no solo no cantan ninguna letra, sino que lo tararean. Pero vos en el libro mencionás algo también muy interesante del himno, que no solo se le recortó la música, sino también la letra. Claro. ¿Se cambió o se achicó la letra del himno? Se achicó y se suprimió alguna partecita. ¿Pero por qué? Porque era ofensivo para la comunidad española, que después, cuando la Argentina se independiza, enseguida vienen los inmigrantes europeos. Y entre los europeos no vienen solo suizos, alemanes, italianos, sino los españoles. Y era una comunidad fuerte que se sentía ofendida de mandar a sus hijos a la escuela que le hicieran cantar el himno como era el himno original, que por ejemplo decía se levanta la faz de la tierra, en esa estrofa de ese estribillo, se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Eso no le gustó. Claro, el león era el símbolo de los reyes de España. Y muchas cosas. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor.
Vuestros campos ya pisa con tantas glorias hollar vencedor, mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. ¿Todo eso le sacaron al himno? Y no es si no lo podían cantar los pobrecitos hijos. Los españoles. Bueno, pero es así un país de inmigración que tenía que temporizar a ¿por qué no se canta el himno en las canchas de fútbol? Pues ya no se canta ni la primera estrofa. Y eso es porque yo creo que los que tienen es bandas que tienen que hacerlo en países extranjeros, no están especializadas. En el himno es muy... No, pero no puede ser porque todos los otros países lo cantan, sus himnos. Sí, menos nosotros que tararean. Es raro. Es una costumbre. Yo creo que si sería entrenador y que le doy la parte espiritual también. Entonces le digo, acá está la fuerza en las estrofas que ustedes hay que pronunciarlas para sentirlas y tener el ánimo de los bríos y la fuerza que te da el himno, que te da tu canción patria. Tu canción patria, claro. Eso es. Bueno, hay que inculcarle a los muchachos, porque no le han inculcado, parece tampoco. Los jugadores, fíjate, los jugadores de rugby cantan, o juremos con gloria a morir, cantan por lo menos una partecita, y como decís vos, le das ínfula, le das fuerza, ¿no? Le da bríos. Para cómo dice, o juremos con gloria a morir, o sea, o ganamos o morimos acá. Y es tan lindo el mismo, oír mortales el grito sagrado, cuando lo cantaban los guerreros que llegaron al Perú, donde estaban los esclavos, donde liberaban a los que estaban de esclavos en las minas, y entonces veían llegar con esa bandera a esos guerreros libertadores que cantaban esa canción, que todavía no se llamaba ni himno, era la canción patria de la ciudad de Buenos Aires. Era de la ciudad de Buenos Aires. Inmortales, el grito sagrado, libertad, libertad. Libertad. Pero mirá vos. Bueno, vamos a los últimos. Cadenas. Nos vamos al último, que es este. ¿Por qué se llama así los parajes del Camino de la Costa? Este es muy lindo también, este es muy interesante, este librito. Digo librito por el tamaño, acá ya estaba más cansado, escribías menos acá. No, es que eso tiene un sentido. Un sentido. Fue un homenaje a Zapata Goyán. A Zapata Goyán. En 1999, los 50 años del descubrimiento de las ruinas de Santa Fe. Entonces, allá entre los amigos de Santa Fe la Vieja y el Centro de Estudios Hispanoamericanos, publicó las conferencias a las que había convocado a los historiadores de esto, y entonces yo era uno de ellos que pronuncié mi conferencia, y después la publicaron ellos en la revista América. Y después de eso ¿Pero hablas de Zapata Goyán o de Callastá? ¿O de las dos cosas? Y de las dos cosas. De las dos cosas. Sí. Y aprovecho para hablar en esa conferencia de lo que yo le había tenido que enseñar a algunos miembros de todos los amigos de Santa Fe la Vieja, que los trajimos en un viaje en colectivo en aquella época, y teníamos que, entonces, al transponer el departamento Garay en el Leyes, entonces empezaba a hablar hasta que llegamos acá, ya está. Tu territorio. Esto que dura este libro. Y entonces vamos contando la historia de el Leyes, de la Vuelta del Pirata, de la Casa de los Cuervos, de los dos ombúes, de Santa Rosa, en fin. La Casa de los Cuervos no existe más, ¿no? ¿O sí? Sí existe, pero reformada. Los Cerrillos, los Olivos, ruinas de Santa Fe la Vieja. Claro, y la Casa del Conde, creo que dice, y las Cuatro Bocas. Bueno, son todos hitos históricos que se puede hacer, se habla de hacer el circuito histórico, y el circuito histórico ahí está expresado y preparado para ya servido para que quien quiera hacerlo lo haga, hasta que lo haga bien y que sintetice. Yo también me he ofrecido algunas veces a los que podían ser responsables de eso
Yo también estaba en el gobierno y no hice porque no le dio el tiempo. Nos pasamos arrancando los yuyos sin poder sembrar. Sin poder sembrar. Bueno, ese señor llamado Juan de Garay, que a él le debemos estar aquí en este territorio, era vasco, ¿no? Sí. Descendiente de vasco. Sí. Y hay un hecho que se estudia en la historia, por lo menos se recuerda, que es la famosa revolución del levantamiento de los 7 jefes. Sí. ¿Qué consideración tenés para hacer? ¿Qué fue la revolución de los 7 jefes? Y fue una cosa donde se hace una grieta, como se está de moda decir. Una grieta que algún día se tenía que producir, pero se produjo pronto, demasiado pronto, en vida de Garay todavía. Garay era también un americano verdadero, porque también, como Gaspar Kaufmann, había venido a los 14 años a América. Él era criado de los Ortiz de Zárate, los poderosos Ortiz de Zárate, de gran fortuna. Juan, que estaba acá, y él vino con el tío, que era oidor, o sea, que era un hombre de derecho, que era Pedro Ortiz de Zárate. Y lo criaron en la casa con su educación hidalga. En Asunción. En el Perú. Primero en el Perú. En el Perú. Ajá. Garay ahí desarrolló su educación, convivió con las costumbres limeñas, vino entonces enrolado en uno de los tropas que defendían la conquista, y entonces penetra así con el capitán Nuflo de Chávez, que era uno de los capitanes más o menos pasable, que se lo considera, porque había de todo. Había de todo. Claro. Como se lo considera Garay también, un tipo que era, no era un desarmado, pero bueno. ¿Cómo muere Garay? ¿Cómo muere? ¿Dónde muere? Y muere por ahí, por Varadero, más o menos. Al sur. Al sur, cuando venía desde ya estaba fundado Buenos Aires, y viene para volver a Callastá, que de donde él manejaba, desde ahí de las barrancas de Callastá, y su casa enclavada allí, mientras le cebaba mate su señora Isabel Becerra, manejaba Buenos Aires, manejaba Asunción y manejaba Santa Fe. Y también, pero el nombre de argentinos no les pertenece a los porteños, ¿no? No. Eso aclaralo, bueno, está muy bueno. Claro, porque cuando se funda Santa Fe, en Callastá, Garay lo hace por un accidente del destino, que se encontró con Jerónimo Luis de Cabrera, que venía de Córdoba y había fundado ya el puerto de San Luis de Córdoba en las inmediaciones de Coronda. Y entonces, cuando se encuentra con él, porque lo habían sitiado los indios ahí en la laguna de Coronda, no podía pasar, y se llevaba a los arcabuceros que eran sus criollos, que eran muy buenos arcabuceros, dicen las costumbres de la época, y hacían los arcabuces, los criollitos paraguayos. Son paraguayos. Pero contalo no te vayas por el costado, contalo de los argentinos, porque no les pertenece a los porteños. Porque bueno, está viniendo la armada del barco Centenera. Claro, pero el barco Centenera venía dentro de un barco, y ese barco en una armada que venía de España, confirmada el adelantajo del tío de Garay, que era Juan Ortiz de Zárate. Pero ellos se iban todo para Asunción, para arriba se iban. Se iban, pero tenían que pasar por Santa Fe, que se acababa de fundar, porque era el puerto de... Ah, bien, paraban acá. Querían un puerto intermedio para que las buques, y otro ya en la desembocadura, que Garay todavía no lo había fundado en ese momento. Es recién fundada en enero de 1574, después al año. En el 73, no, ahí el 73 se fundó en noviembre. En noviembre. Claro. Bueno, ahí venía del barco Centenera. Él venía un poeta, dentro de todos los que necesitaban para la guerra, gente, siempre venía un arcediano, que venía a ser ¿qué es un arcediano? Una persona que ya está más para las cosas de la iglesia, esas cosas.
un estudioso y poeta. Entonces escribía en versos una relación de todo ese viaje de la madre. A ellos los paran los indios charrúas, un ejército de 2000 charrúas les rodea la nave que estaba ¿a dónde? En el río Uruguay, porque había entrado en el río de la Plata y se había recalado ahí, habían hecho un fuerte. Y estaban sitiados, no podían moverse. Entonces Juan Ortiz de Zárate le manda a Garay un mensajero en una canoa, que no sé los músculos que habrá tenido, y se llamaba Samandú, que es un apellido que perdura en Callastá. ¿El mensajero fue en canoa hasta Callastá? Hasta Callastá. Para pedir auxilio. Para llevarle los papeles a Garay, porque eran papeleros los españoles. Tenía que tener los papeles que le mandaba Juan Ortiz de Zárate de que él estaba autorizado a fundar esa ciudad. Porque si no le había dicho Cabrera, que lo había encontrado ahí, que él iba a ir a ver qué es lo que estaba haciendo ahí, que esto era de Córdoba. Por eso los historiadores cordobeses dicen, cuando han venido acá, nos han dicho, Callastá cambió la historia. ¿Por qué? Porque desplazó la hegemonía de Córdoba, de la capital, hacia las provincias del y no la mediterránea Córdoba, que era la que hubiera tenido. Así que ya en esa época eran unos burócratas bárbaros esto. No, todo se hacía bajo con papeles. Ivana y con bueno, ¿y cómo este poeta habla de...? Ahí habla de los argentinos. Y entonces le pide auxilio a Garay. Garay manda los arcabuceros. Los arcabuceros, los chicos estos, eran adolescentes, por eso decían mancebo y bien mancebo, decían los que se quejaban en Asunción de esa descabellada expedición, que era esta. Y entonces, y van y con la estrategia de Garay, que era una estrategia importante, como capitán, pueden vencer a 2000 indios. Mirá vos. Yo creo que tenían varias ventajas sobre ellos, la sorpresa, el caballo, las armas de fuego, y también tenían otras estrategias, como por ejemplo que al indio lo desconcertaban un poco, que eran las cosas de los tambores, de los tambores y de las trompetas, que por ahí le tocaban en un lado y le tocaban por otro lado mirá vos. Había todas esas cosas que Garay se las había enseñado. De manera que pueden rechazar a esos indios, y mientras estaban mirando todo ese combate, los que estaban arriba del barco, del fortín, que ahí estaban con la nave y el fortín al lado. Y entonces esos españoles que venían, barco de Centenera, después cuando llegan a Callastá, se habrá puesto ahí recién a escribir. Y entonces habrá dicho, ¿cómo le llamo a estos chicos? Porque indios no eran, españoles tampoco. Y son hijos del Río de la Plata, o argento. Entonces les voy a llamar argentinos. Entonces aquellos muchachitos no supieron nunca que eran los primeros santafesinos, sí lo sabían, pero que eran los primeros argentinos, los primeros no argentinos. Lo sabían. Mira, aquí en Callastá, en nuestras tierras. En nuestras tierras, muy cerca de aquí, en todo. Bueno, Ricardo, la costa. Muchísimas gracias por esta primera parte de donde navegamos por la historia a partir de tus 4 libros, que son muy lindos, muy interesantes, muy buenos, y a partir de algunas imágenes que recogimos del archivo para este primer programa homenaje por toda tu labor, a partir de lo que hemos dicho en el inicio del programa, por todo tu trabajo, el reconocimiento que ha querido hacer Telecable Color Rincón, y que me parece que es muy justo que se te haga por todo el esfuerzo y por todo lo que, y además por todos los andariveles que navegaste, ¿no? La historia, la política, la educación, la literatura, en fin. Muchas gracias y nos vemos dentro de una semana, ¿eh? Bueno, debo decir unas palabras ineludibles.
que es el agradecimiento que tengo para con el señor director del Mario Or, para todo el canal, para vos, especialmente que no me figuraba nunca que iba a tener un homenaje tan temprano, porque yo me siento joven todavía y parece, pero bueno, es un gran honor para mí y es una cosa más de aquellas cosas increíbles que me vaticinaron que me iban a pasar en mi vida. Bueno, el senador Ricardo Kaufmann, aquí en Telecable Rincón, y este primer programa homenaje especial. Hasta la próxima.